Muy buenos días. ¿Me confirmas, Valeria, si cómo podemos conversar? Sí, te confirmo, Mariale, Es adelante, se te escucha perfecto. muy bien, muy bien. Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del programa Odoo Cátedras. Recordemos a los presentes que la opción de interpretación simultánea español-portugués se encuentra disponible en el icono de mundo que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Y también los invitamos a escribirnos por el chat de dónde nos visitan y de una vez saludarnos. Eso siempre es muy bueno y nos acerca. El programa Odoo Cátedras busca promover la capacitación y formación en temáticas relacionadas con la internacionalización para docentes y gestores de las áreas internacionales en las universidades católicas afiliadas a la ODUCAL. La coordinación de este programa está a cargo de la doctora Valeria Borano, quien es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta. Buenos días, Valeria. Buen día, María Alejandra, y buen día a todos los participantes y a los expositores. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo brevemente agradecerles a todos los que estamos conectados aquí. Hasta ahora vamos, casi 70 somos, y seguramente se seguirán conectando. El compartir una vez más este espacio de aprendizaje que tratamos de generar dentro de la ODUCAL, y en esta oportunidad se va a tratar de un taller sobre Erasmus Plus y la Capacity Building Higher Education, y agradecerles a todas las expositoras. Ya María Alejandra las irá presentando a medida que vayan interviniendo. Como les decía ella, está la posibilidad de traducción al español o al portugués, lo pueden habilitar. Los micrófonos les pedimos tenerlos cerrados mientras dure la exposición, y ya todos los expositores les van a indicar cuando se abra la posibilidad de preguntas, que las pueden hacer por el chat o las pueden hacer directamente habilitando sus micrófonos. Nada más de mi parte, bienvenidos, y espero que disfruten de este taller, del cual hoy es la primera parte, y continuamos, ¿no?, la sesión próxima también. Gracias, Mariale. Muchas gracias, Valeria. Así es. El día de hoy y el miércoles 11 de mayo, Oducátedras nos reúne en torno a la posibilidad de acceder al programa Erasmus Plus Capacity Building in Higher Education. Este taller está pensado para darle continuidad a la sesión que muchos de ustedes recordarán ocurrió en agosto del año pasado, que fue impartido por Bruno Castro, quien es funcionario de la Dirección General para la Educación, Juventud y Deporte y Cultura de la Comisión Europea, que nos dio el marco general de lo que es el programa Erasmus Plus 2021-2027. Yo soy María Alejandra Maldonado, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, quien es institución socia de la UDUCAL. Desde el 2015, nuestra casa de estudio ha participado como socia en 4 proyectos Erasmus Acción 2, Acción Clave 2, y desde el 2021 nuestra universidad coordina el proyecto Códicis para el fortalecimiento de capacidades relacionadas con la recuperación y conservación del patrimonio documental y bibliográfico en Latinoamérica. El programa Erasmus Plus, fortalecimiento de capacidades, convoca proyectos de cooperación transnacionales basados en acuerdos de asociación multilaterales, fundamentalmente entre instituciones de educación superior de países del programa y países asociados admisibles. Eso es lo que vamos a ver en estas 2 sesiones. Vamos a hablar de este programa. Recordemos que o no sé si les comparto, más bien les comparto que desde el 2015, 308 universidades de América Latina se han beneficiado de la acción clave 2 de este programa. Si bien es una iniciativa europea, como lo vamos a ver el día de hoy, las instituciones de educación superior de otras regiones pueden liderar la coordinación de estos proyectos. Tan es así que hasta el 2021, 19 proyectos han sido coordinados por 9 países en América Latina. Entonces, en base a esta experiencia, en el año 2021, como vamos a ver, se creó, se conformó este grupo de trabajo de coordinadores de proyectos Erasmus Plus, Capacity Building and Higher Education, con el propósito de hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, de compartir lo que sabemos y entre todos ser mucho más activos en este tipo de programas. Entonces, sin más,
A continuación, le voy a ceder el uso de la palabra a Luisa Fernanda Villamizar. Ella es coordinadora de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades ASCU. Durante este tiempo ha coordinado el proyecto Erasmus Plus Capacity Building Higher Education MIMIR Andino y ha participado como socia en 4 proyectos. Ella nos presentará el grupo de trabajo de coordinadores Erasmus Plus y el trabajo que se está realizando a partir de este grupo. Adelante, Luisa. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy y agradecer también a la Ducal por esta invitación. Ya les contaré un poco acerca de este grupo de trabajo, pues para que se enteren, se informen y sepan cómo podemos seguir avanzando y compartiendo nuestras experiencias y con las de ustedes también. Entonces, tengo un corto tiempo, así que iniciaré. Como lo indicaba María Alejandra, esta es una iniciativa que nace desde la Universidad de La Sabana en Colombia y desde la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, a quien yo represento. El año pasado iniciamos, en mayo del 2021, nos juntamos con todos estos proyectos que venían coordinando desde América Latina y, como lo indicaba María Alejandra, nacen desde los proyectos en las convocatorias 2015 a 2020. Nos unimos pensando un poco en que para nosotros es importante generar estos espacios de desarrollo de capacidades también entre nuestras propias instituciones y, por supuesto, seguir acercando a Latinoamérica a la coordinación de este tipo de proyectos. Hemos realizado hasta la fecha, desde mayo del 2021, 9 reuniones en este grupo de trabajo y en medio de estas conversaciones y diálogos definimos cuáles queríamos que fueran los objetivos a desarrollar de este grupo de trabajo. No nos hemos conformado todavía formalmente como una red, pero en efecto nuestro alcance y nuestros objetivos están enfocados a seguir trabajando y que permanezcamos y seamos también un ejemplo de sostenibilidad de los proyectos Erasmus Plus Capacity Building. Dentro de los objetivos del grupo, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, creemos que estos son los puntos principales sobre los cuales queremos trabajar. 1, socializar experiencias y buenas prácticas entre coordinadores y nuestros equipos de trabajo, desarrollar capacidades del personal académico y administrativo en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe que les permita coordinar proyectos de este tipo. Pero, por supuesto, promover todas las sinergias entre proyectos de la región, que nos conozcamos, que sepamos en qué áreas estamos trabajando y cómo podemos llegar a articular este tipo de proyectos. Promover la coordinación de proyectos, porque por supuesto el trabajo que queremos desarrollar es que con base en nuestra experiencia y conocimiento podamos permitir y apoyar que otras instituciones de América Latina también lo puedan hacer y identificar esas problemáticas comunes que vamos encontrando en el ámbito de la educación superior de la región. Y esto, por supuesto, conlleva a generar un relacionamiento con la Unión Europea y esas otras instancias de interés que tengan relación con las áreas de trabajo en las que nos estamos desarrollando. Por lo pronto, en este trabajo de casi un año hemos definido esto, sin embargo, seguimos reuniéndonos, seguimos hablando y digamos que reestructurando un poco los objetivos y el alcance que le queremos dar a este trabajo. Entonces, como lo indicaba también María Alejandra, con base en una información que nos comparte la Comisión Europea, definimos que, o más bien nos indicaron que entre el 2015 y 2020 se han coordinado 19 proyectos de parte de 9 países de América Latina. Y esto nos permite a nosotros con esta base de datos acercarnos a estos 19 proyectos para invitarlos a ser parte de este grupo. Afortunadamente contamos con una gran respuesta muy positiva y de los 19 proyectos, 17 proyectos hoy en día están haciendo parte de este equipo de trabajo. Cuando nos unimos, más bien, antes de pasar, les comento cuáles son esos proyectos. Ustedes van a encontrar aquí el año en el que inicia el proyecto. Tenemos proyectos 2 en 2015, 1 en 2016, 3 en 2017, 4 en 2018, 3 en 2019 y 4 en 2020. Si se dan cuenta, América Latina realmente ha tenido un auge muy importante en la coordinación de proyectos. Para nosotros es muy relevante que la Comisión Europea siempre en sus presentaciones indique que América Latina participa muy activamente y coordina y tiene el interés, pero siguen
haciendo falta, ¿no? Vemos las estadísticas a nivel mundial y para nosotros es fundamental que sigamos siendo ese referente a nivel internacional de que América Latina tiene las capacidades para gestionar y coordinar estos proyectos. Entonces, ¿qué acciones concretas hicimos durante estos casi año de trabajo? Entonces, primero nos invitan a 2 sesiones en donde ya nos presentamos, digamos que un poco más formalmente desde el grupo de trabajo, y fue en el KEI 2021 en octubre del año pasado, el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional organizado por Canadá, y de igual manera la Unión Europea, puntualmente la Comisión Europea, genera todos los años en el mes de octubre un espacio denominado Cluster Meeting, en donde invitan a los proyectos que han participado durante cierto año de convocatorias a presentar pues sus avances, sus resultados, cómo van. Y esto nos permitió generar un espacio donde presentamos este grupo de trabajo, y por supuesto para nosotros era fundamental ya tener unas acciones concretas de qué habíamos avanzado en esos pocos meses que empezamos a trabajar el año pasado. ¿Qué hicimos? Entonces, primero dijimos, bueno, creémonos una guía de buenas prácticas en las temáticas principales que para nosotros eran fundamentales conocer en este tema de coordinación de proyectos Erasmus Plus Capacity Building. Entonces, nos pusimos todos de acuerdo, cada uno desde su experiencia y su conocimiento nos dividimos un poco las guías, entre todos luego hicimos una revisión, y estos documentos los estamos conformando para luego compartirlos con las instituciones. ¿Qué encuentran en estas guías de buenas prácticas? Experiencias, tips sobre cómo hacer sinergias entre proyectos, cómo se debe hacer el monitoreo y la gestión de los reportes, cómo avanzar en esa sostenibilidad que siempre tiende a ser un poco el reto y el obstáculo sobre los cuales decimos, bueno, se acaba la financiación del proyecto y hacia dónde avanzamos, no tenemos quizás recursos, cómo podemos generar otras acciones distintas a las que se desarrollaron durante 3 o 4 años de un proyecto. ¿Cómo gestionamos y hacemos resolución de conflictos? Porque trabajar en grupo con diferentes países, culturas, hasta dentro de nuestros mismos países a veces suele ser complicado. ¿Qué estrategias de visibilidad y comunicaciones podemos llegar a generar para que los resultados del proyecto y el impacto del proyecto sea mucho mayor? También, ¿cómo podemos trabajar con organizaciones de otros sectores? Ya ustedes verán también más adelante en este taller el tema de proyectos estructurales, cómo incorporamos otro tipo de organizaciones que también impactan, porque no solamente participan instituciones de educación superior. Yo soy un claro ejemplo de que dentro de estos 19 proyectos somos la única asociación de universidades en América Latina que coordina un proyecto de este tipo. Entonces, se va ampliando un poco el terreno y las opciones para todo tipo de organizaciones. También cómo se gestionan los proyectos estructurales, porque cada categoría tiene unas criterios y estructuras muy distintas, entonces también más adelante veremos cómo funciona y cuáles son esas prácticas de inclusión y accesibilidad para los consorcios. Entonces, estas son las guías de buenas prácticas que generamos y que presentamos en esta Cluster Meeting. También estuvimos discutiendo un poco acerca de cuáles eran esas prioridades y particularidades para el desarrollo de futuros proyectos Capacity Building of Higher Education en América Latina y el Caribe. Entonces, elaboramos una encuesta que distribuimos no solamente entre los que hacíamos parte de este consorcio, de este grupo de trabajo, sino que lo hicimos llegar a través de la Comisión Europea a todas las demás países e instituciones que hacen parte de proyectos de este tipo. Muchos de ustedes también habrán respondido a esta encuesta porque no solamente aplicaba para coordinadores, sino también socios de los proyectos que tienen de alguna manera relacionamiento y conocen este tipo de trabajo. Y lo que buscábamos a través de esta encuesta era conocer cuáles eran las prioridades de las convocatorias, las líneas de trabajo que genera la Unión Europea, cuáles eran esas áreas del conocimiento que queríamos impulsar desde América Latina, sobre todo conocer las particularidades que tiene cada uno de nuestros países, porque si bien somos muy cercanos, empezamos a encontrar que en este tipo de proyectos, por ejemplo, no siempre es el Ministerio de Educación Nacional la instancia gubernamental que acoge, digamos, las políticas principales en temas de educación superior. Hay países donde es una universidad la que lo representa, en otros son quizás agencias, superintendencias. Entonces empezamos a hacer un diagnóstico y un marco de trabajo de cooperación interesante
conocer cuáles eran las políticas en educación superior y todo esto un poco para decirle a la Comisión Europea, mire, este es el diagnóstico que tenemos en América Latina del trabajo y de alguna manera que les sirva a ustedes como incidencia para las próximas convocatorias. Obtuvimos 228 respuestas de participantes que han estado en proyectos de este tipo y algo también interesante es que posterior a este trabajo se conforma un proyecto estructural en el que algunas de las instituciones aquí participantes en este grupo se unieron. Un proyecto estructural incluye ministerios de Educación Nacional, que más adelante se les comentará, pero pues realmente en muy poco tiempo ya hemos tenido unas acciones concretas. Seguiremos trabajando muy arduamente porque la Comisión Europea considera que este es un grupo pionero que ojalá se pueda seguir replicando a nivel de otras regiones participantes de proyectos Erasmus+, y sigue pues todo el apoyo brindado por parte de ellos y todo el interés de seguir fomentando y fortaleciendo a las instituciones a través de este trabajo que desarrollamos. Para nosotros es fundamental que nuestros conocimientos no se queden solamente en el trabajo que desarrollamos. Queremos hacer una gestión del conocimiento y queremos servir de apoyo a otras instituciones que quieren liderar proyectos de este tipo y que quizás tienen temores como todos los hemos tenido, y es darles esos tips y esas recomendaciones de cómo pueden empezar, por dónde avanzar y de qué manera actuar y hacer la gestión para que pues realmente los resultados sean los que estamos esperando y de manera exitosa. Así que por lo pronto dejo mi presentación hasta acá, ya tendremos muchos otros espacios para conversar, pero bueno, agradecer y que sepan que estamos aquí súper atentos a apoyarles a todos los interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por compartirnos la información y por ser tan juiciosa con el tiempo. A continuación, entonces, invito a Meritxell Calvet Mutkusí, quien es directora de Cooperación Internacional en la Universidad Viña del Mar en Chile, desde julio de 2013. En este periodo, ella ha coordinado 2 proyectos Erasmus Plus Capacity Building in Higher Education y ha participado como socia en otros 3, siendo la única universidad en Chile que hasta la fecha ha asumido el rol de institución coordinadora en este programa de financiamiento de la Comisión Europea. Adelante, Meritxell. Muchas gracias, María Alejandra, por la presentación y también por la organización de este webinario a Educátedras. Y bueno, en el tiempo que tengo, que no es mucho, pero la idea también del taller era poder ver a lo mejor muchos temas en bloques más cortos, pero que sirva como una introducción y obviamente después todos estos temas que hoy veremos por encima se pueden ir profundizando. Como ya se ha dicho anteriormente, lo dijo María Alejandra en su presentación, también Luisa un poco lo ha mencionado en el marco del cómo se generó este grupo de coordinadoras y coordinadores de América Latina. La idea de esta sesión o de esta breve intervención mía se centrará en lo que es el nuevo programa Erasmus Plus 2021-2027, lo que comentaba Luisa de los proyectos que han sido coordinados desde América Latina, hacen referencia a la convocatoria o al programa de 7 años anterior, con lo cual estamos justo en un momento perfecto porque solo ha habido una convocatoria en este nuevo programa para poder sumar más instituciones y que más instituciones se animen a asumir este rol de instituciones coordinadoras en nuestra región. Entonces, brevemente voy a mencionar cuáles son los objetivos, un poco las actividades, geográficamente cómo nos distribuimos, esperando que sirva para aquellos y aquellas que decidan cómo entrar en ese mundo de los proyectos de cooperación internacional. Bien, estos proyectos y bueno, intentaré a medida que vamos avanzando un poco ir mencionando cuáles son, porque era el objetivo, las diferencias respecto al programa anterior. Yo no sé si la mayoría de las personas que están conectadas han participado de alguna forma, ya sea coordinando o como instituciones socias en este tipo de programas. Muchas cosas, o sea, el fondo del programa es el mismo, pero en lo que es ya la ejecución posterior o el cómo participar de este programa, hay algunas diferencias que a medida que vaya avanzando las voy a ir mencionando. Estos proyectos, como sabemos, son proyectos de desarrollo de capacidades, no son proyectos de investigación como tal, más allá de que en el desarrollo de los mismos se produzca investigación.
pero en su naturaleza y por concepto no son proyectos de investigación, son proyectos de desarrollo de capacidades que lo que buscan son cooperar a nivel transnacional, se basan en asociaciones multilaterales, principalmente entre instituciones de educación superior, pero también algo muy beneficioso es que se pueden incorporar otras instituciones con las que convivimos en el medio y que podemos, muy importante, coordinarlos desde América Latina, siempre con países asociados o Estados miembros de la Unión Europea y juntamente con otros países que no son parte del programa, o sea, otros países de la región América Latina u otras regiones del mundo. Los objetivos de estos proyectos básicamente es ayudar a terceros países, o sea, países fuera del programa, fuera de la Unión Europea, a modernizar, internacionalizar, aumentar el acceso a la educación superior, a abordar los desafíos que se enfrentan desde nuestras instituciones y sistemas propios a nivel nacional de educación superior, aumentar la cooperación con la Unión Europea y converger en lo que es políticas de educación superior en nuestra región. También lo que se busca es que a través de estos proyectos podamos establecer más contactos, establecer contactos entre personas, entre instituciones, aumentar la conciencia intercultural y también todo esto nos lleve a trabajar asociativamente versus a un tema y que ojalá estos cambios no queden en nuestras instituciones, sino que vayan un poquito más allá y contribuyan a cambiar los sistemas. Bueno, los objetivos así más en concreto de esta acción, y algo he mencionado por encima, mejorar la calidad de la educación superior, y esto, y se repite varias veces en este nuevo programa, es ver cómo esta mejora impacta en las necesidades del mercado laboral. Entonces, lo que nos pide este programa bastante es que conversemos con el medio, que no desde las instituciones solo miremos lo que necesitamos nosotros, sino que como región miremos qué necesita el medio donde nosotros nos desarrollamos. Se repite varias veces el tema del mercado laboral, con lo cual lo dejo así apuntado. Mejorar el nivel de competencias de las instituciones de educación superior a través de la implementación de nuevos programas educativos, fortalecer la capacidad de gestión, gobernanza e innovación y de nuevo se incorpora la internacionalización. Veremos después, porque ahora se dividen en 3 grupos los proyectos que podemos presentar y sobre todo en el grupo de las instituciones con menos experiencia, el tema de la internacionalización aparece como un foco importante en la región. Desarrollar las capacidades de las autoridades nacionales para modernizar los propios sistemas de educación en cada uno de nuestros países, fomentar la integración regional, creo que esto es muy importante, de ver cómo logramos trabajar el concepto América Latina y cómo no nos miramos solo a la institución o al país, sino al concepto región. Esto también sale bastantes veces y a la vez ver si somos capaces de cooperar con otras regiones del mundo. Como comentaba Luisa, desde América Latina tenemos ya bastante, o bueno, no sé si bastante, pero tenemos experiencia coordinando tipos de proyectos de cooperación internacional, hay algunos temas que se repiten, entonces también sería interesante ver cómo podemos cooperar con otras regiones del mundo versus temas que ya tenemos de experiencia. Bueno, en este sentido también hay 3 principales actividades que podemos hacer para cumplir con estos objetivos. Actividades de desarrollo curricular, mirando más lo que es el sistema educativo propio de las instituciones, modernización en la gobernanza, gestión de las instituciones y de los sistemas y el fortalecimiento de las relaciones entre educación superior. Creo que alguien tiene el micrófono encendido, pero yo no puedo verlo por si acaso. Sí, ahí estoy tratando de ver yo quién es, si no le pedimos que por favor silencien el micrófono y voy a tratar de silenciarlo yo. Gracias, Mary. Gracias, Valeria. Bueno, en cuanto a las actividades, muy brevemente, son las actividades que nosotros propongamos cuando presentemos un proyecto de este tipo, y esto ya siempre ha sido así en el programa anterior también, pero ahora en este nuevo programa la verdad es que va muy vinculado el objetivo con la actividad concreta que proponemos para lograr este objetivo. Entonces son proyectos que tienen que tener mucha coherencia entre lo que queremos hacer y el cómo lo haremos para lograr este objetivo, o sea, para obtener estos resultados. Entonces tienen que ser
actividades que se vinculen directamente con estos objetivos, siempre mirando las prioridades regionales, porque como sabemos el programa es de 7 años, pero anualmente se publican las convocatorias y anualmente salen las prioridades regionales. Estas prioridades regionales sí o sí se tienen que ver reflejadas, alguna de ellas, en la propuesta que presentamos si queremos tener éxito. También, como veremos ahora a continuación, este nuevo programa presenta como 3 grupos de proyectos, 3 strands, y tenemos que ver en cada uno de ellos cuáles son los objetivos y ver en cuál nos acomoda lo que queremos presentar. Todo esto tiene que estar descrito así perfectamente en el proyecto y sí o sí, evidentemente, tienen que estar representados los terceros países, que seríamos nosotros en este caso, tiene que estar en el contexto de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones y no lo veremos ahora por cuestión de tiempo, pero después al final de la presentación hay unos enlaces, hay muchos ejemplos de actividades que podemos desarrollar para lograr estos objetivos, porque a veces uno lo habla en abstracto y cuesta hacerse una idea de qué podemos hacer para lograr este tipo de objetivos. Pero esto no se preocupen que después lo pueden revisar con más detalle. También es importante cuando preparemos una propuesta reflejar en este proyecto cuál es el valor añadido de este proyecto. ¿Qué es lo que, si nos financian esta propuesta, qué es lo que nosotros vamos a aportar? ¿Cómo se va a ver esto reflejado en el desarrollo de un país, de una región? Entonces, esto es importante también siempre visualizarlo a la hora de redactar nuestro proyecto. Bueno, hay 3 tipos de proyectos que podemos presentar o que podemos en el fondo proyectar. Uno son proyectos nacionales, que son proyectos en los que participan solo un tercer país elegible no asociado al programa Erasmus+. O sea, esto seríamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, no sé, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, cualquier país con Europa y sin otros países de América Latina. Los otros, que son los más comunes, son los proyectos multinacionales, que son proyectos regionales dentro de una región elegible, como sería el caso de la región 10, ahora que somos nosotros, América Latina, junto con países de la Unión Europea, y los otros serían proyectos multinacionales que involucran a más de una región. O sea, podríamos ser nosotros, región 10, América Latina, con, por ejemplo, la región Caribe, que somos 2 grupos aparte, más la Unión Europea, por ejemplo, u otras regiones del mundo. Esto es un poco más complejo porque evidentemente este tercer grupo de proyectos tienen que incorporar las prioridades regionales de cada una de las regiones. Entonces es importante que esto se tenga en cuenta. También ver, y aquí estará el enlace, el financiamiento que hay para cada región en cada convocatoria. Entonces, bueno, esto ya son detalles que se tienen que ir considerando año tras año. Bueno, como decía antes, y ahora voy a mencionarlo un poquito más, hay como 3 capítulos en este programa y es en función de la experiencia de las instituciones socias, ¿vale? Por una parte es esto, y por otra parte es en función de quiénes somos los socios. Y ahora espero explicarme un poco mejor en la siguiente diapositiva. Perdón, me pasé de largo. Muy de largo, ¿o no? Aquí. Entonces, como decía, hay 3 grupos de proyectos. El primero es la novedad, o es una de las novedades de este programa, que lo que busca es fomentar el acceso a la cooperación de educación superior a quienes no han participado previamente en este programa, ¿vale? O países o regiones que han estado menos involucrados hasta la fecha. Entonces son universidades, instituciones, países con menos experiencia que tienen un presupuesto aparte para poder entrar a este tipo de financiamiento por parte de la Comisión Europea. Se busca que sean grupos más desfavorecidos hasta ahora y que, bueno, que presenten la instancia o la iniciativa de poder participar en estos proyectos de este tipo. El grupo 2 serían los proyectos más quienes hemos participado como los conocemos hasta ahora,
de alianzas que lo que buscan es la transformación de la educación superior, tener un impacto mayor y más amplio en temas de innovación, las relaciones, y de nuevo aquí se repite, entre la universidad y empresa, y también temas de gobernanza institucional. Finalmente, el tercer grupo, que posteriormente se hablará con más detalles, son los proyectos de reforma estructural, que en este caso lo que se busca es involucrar a los ministerios. No menciona Ministerio de Educación, sino que lo que menciona son los ministerios que sean responsables de la educación en el país. Que esto es algo que en el grupo también de coordinadoras se ha ido y salió en una encuesta que se aplicó, porque hasta el programa anterior eran los ministerios de educación, y hay países donde no es el Ministerio de Educación la institución o el organismo a cargo de la educación superior en el país. Entonces, bueno, esta también sería una de las diferencias respecto al programa que conocíamos. Para los capítulos 1 y 2, esto se mantiene. Tenemos que tener mínimo un país de Europa o de un país asociado al programa Erasmus+, y mínimo 2 universidades de un tercer país. O sea, si por ejemplo queremos presentar un proyecto a Argentina y Chile, tiene que haber 2 universidades de Chile, 2 de Argentina y una universidad europea. Además, como decíamos antes, para los del capítulo 3 se tienen que sumar los ministerios de cada país de fuera de Europa que esté involucrado en la propuesta. Bueno, voy a avanzar un poquito, pero las organizaciones, y esto me detengo aquí porque también es importante y se mantiene, pero también yo creo que se refuerza un poquito más en este programa, de quienes pueden participar como instituciones socias, y no son solo universidades. Y creo que esto es lo que nos ayuda a cumplir con el tema de mirar el entorno, de vincularnos con el medio, y el interés de poder incorporar a otras instituciones, ya sean públicas o privadas de nuestra región, que tengan intereses evidentemente afines a la propuesta que estamos presentando. Pueden ser escuelas, colegios, institutos, fundaciones, ONGs, cualquier tipo de institución que pensemos que puede contribuir a cumplir el objetivo que estamos planteando en nuestra propuesta. Entonces, bueno, en cuanto a los criterios de elegibilidad, también lo mencioné brevemente hace unos momentos, pero es importante siempre tener claro quiénes, o sea, el mínimo de instituciones que tienen que estar en un consorcio, para que no sea este el motivo por el cual nos descartan o rechazan nuestra propuesta de inicio. Entonces, como decíamos antes, en el caso de los proyectos nacionales, tiene que ser un país de fuera de la Unión Europea, con un mínimo de 2 universidades, cuando sea posible, con una universidad de Europa. Perdón. En los proyectos que no son nacionales, sino que son multinacionales, se mantiene la regla de mínimo 2 universidades de terceros países y mínimo una universidad de un país miembro. Y como ya decíamos también, para los proyectos estructurales se les suman los ministerios. Vale. Bueno, esto también se mantiene, pero como ahora se dividen en 3 capítulos los proyectos, tenemos que tener claro que si queremos postular a los proyectos con países o con instituciones sin experiencia, el periodo de financiamiento va de los 24 a los 36 meses, lo que se repite para los proyectos del capítulo 2, que son los que ya conocíamos, y se espera que se involucren instituciones ya con más experiencia en la gestión de este tipo de proyectos, y para los estructurales va de 36 a 48 meses. En todos los casos se establece la posibilidad de pedir una prórroga de máximo 12 meses, siempre y cuando se justifique del por qué no se ha podido cumplir con el tiempo previsto inicialmente, y por una sola vez se puede solicitar esta extensión del proyecto. En cuanto a los criterios para poder, ya nosotros redactamos una propuesta, la presentamos, ¿qué mirarán o qué considerarán para adjudicarnos o no financiamiento para este proyecto?
La relevancia que tenga el proyecto, esto se mantiene, la calidad del diseño, implementación del proyecto, la calidad del consorcio y los acuerdos de cooperación que se establezcan en él, y la sostenibilidad, el impacto y la difusión de los resultados esperados. Entonces, estos son los 4 grandes criterios que se tendrán en cuenta. Algo nuevo que se suma a la hora de resolver estas convocatorias anuales es que se consultará a las delegaciones de los terceros países, a las delegaciones de la Unión Europea, en cada uno de nuestros países en América Latina en este caso. Entonces es importante, no sé si todos lo hacen o no, o si tenemos la costumbre, yo creo que en algunos países hay más cercanía o menos, pero sí es importante que nosotros estemos en contacto con estas delegaciones, que sepan lo que hacemos, que sepan cuáles son nuestros intereses, porque al final, como parte de esta evaluación de nuestras propuestas, les llegará y tendrán que ellos determinar si lo que estamos buscando está acorde a lo que son las prioridades de nuestro país y de la región o no es así. Solo se pondrán para financiamiento los proyectos que hayan superado con éxito esta consulta. Por esto digo que es importante poder estar alineados con las delegaciones en nuestros países. También algo importante es que hasta un máximo de 2 proyectos por institución se pueden coordinar en cada convocatoria. O sea, yo, por ejemplo, desde la Universidad Viña del Mar, en la convocatoria del próximo año, puedo presentar 2 proyectos como institución coordinadora porque máximo voy a poder coordinar 2 proyectos por convocatoria. Entonces, esto cuando establezcamos nuestras estrategias de qué queremos hacer, tenerlo presente. No como socio que puedo participar en cuantos crea que mis capacidades institucionales me alcanzan. Bueno, en cuanto al financiamiento, vemos que aquí sí hay algunas diferencias respecto a los montos. Para estos proyectos que hablábamos de instituciones con menos experiencia, el presupuesto total va de 200 a 400 mil pesos. En lo que es los proyectos, como conocíamos hasta ahora, ya con instituciones con más experiencia, va de 400.000 a 800.000 euros. Creo que dije pesos antes. Todo euros, por si acaso. Y aquí sí vemos que hay como una reducción porque antes eran de 500 a 1 millón y ahora baja el monto total a 800. Y en los proyectos estructurales de 800.000 a 1 millón de euros. Esto es importante a la hora de establecer los consorcios, porque muchas veces nos animamos a crear consorcios a lo mejor grandes y tenemos que ser bien coherentes con el tipo de consorcio que establecemos, número de instituciones y cuáles serán las responsabilidades y también tener muy claro cuál será el cofinanciamiento que deberá asumir cada institución. Porque el presupuesto se tiene que repartir y con ese presupuesto más la parte del cofinanciamiento tenemos que lograr los objetivos que planteemos en el proyecto. Algo también nuevo respecto al programa anterior es que la Comisión Europea nos va a financiar hasta un máximo de un 90% de lo que estimemos que es el presupuesto para ejecutar una acción. Significa que un 10% ya se considera como cofinanciamiento. Este cofinanciamiento puede ser con horas hombre-mujer, puede ser con horas de trabajo, no necesariamente tiene que ser con un aporte líquido, pero sí que se tiene que considerar ya en la propuesta. Entonces, esta también es una diferencia, porque antes no nos pedían un porcentaje en concreto de cofinanciación. Era como algo opcional, que todos sabíamos que teníamos que incluirlo, pero no era obligatorio. Ahora sabemos que la Comisión nos cofinancia el 90% del coste de nuestra acción. Entonces, para tenerlo siempre bien presente. Bueno, finalmente aquí algunas páginas donde está esta información y mucha más para que puedan revisarla. En líneas generales y así como para concluir, el objetivo final o lo que persigue este programa Erasmus Plus se mantiene evidentemente, el foco es el mismo, pero sí hay diferencias en la gestión. En términos generales la gestión se simplifica o se debiera simplificar la gestión sobre todo administrativo-financiera en ese nuevo programa, pero sí es muy importante ser mucho más concreto a lo mejor de lo que estábamos acostumbrados. Tenemos que vincular mucho más a la hora de redactar una propuesta
los objetivos, con las actividades y con los resultados. Y por cada objetivo tenemos un presupuesto. Antes, en el programa anterior, esto lo veíamos de una forma un poquito más general y estábamos más acostumbrados a movernos entre objetivos, actividades y resultados. Ahora esto es mucho más acotado y al final son como casi mini proyectos para lograr un objetivo común. Este es como el consejo a la hora de poder presentar o preparar una propuesta para la nueva convocatoria. Ojalá la mayoría de quienes ya participen continúen haciéndolo y quienes no se animen a hacerlo, porque la verdad es como de las pocas oportunidades que tenemos para coordinar proyectos con recursos del extranjero, de fuera de nuestra región, y no siempre se aprovecha, creo, al máximo esta oportunidad que nos presenta este programa. Entonces, desde aquí animar a que cada vez seamos más en este grupo de coordinadores de América Latina. Bueno, muchas gracias, creo que me ajusté más o menos al tiempo que tenía. E agora le dou a palavra a, não sei se é Maria Alejandra ou Ivone. Muito obrigado pela sua atenção e agora eu vou... Hola Mariale, adelante vos. No sé quién, alguien de Brasil tomó la palabra, pero no era el caso. Adelante vos. Y había una pregunta que ahí hacía Mario, Sí. me parece que es oportuna, quizá la querés transmitir. Sí, claro que sí, claro que sí. Le voy a pasar la palabra, de hecho, a Ivonne. Ivonne es parte del grupo de coordinadores. ¿Nos escuchas, Ivonne? Claro que sí, Ahí gracias está. Mariale. Muchas gracias por la invitación a participar. A mí me toca, yo soy representante del Tecnológico Monterrey en México. A mí me tocó coordinar de 2017 a 2019 el proyecto Students for Change. Y bueno, estoy con ustedes en esta ocasión principalmente para moderar esta ronda de preguntas. Veo la pregunta de Mario, la voy a leer. Más o menos cuál va a ser la dinámica acá, vayan levantando la mano y yo les cederé la palabra a quienes estén en el auditorio digital, y quienes no puedan hacer estas preguntas vía virtual, lo pueden poner en el chat y las iremos incorporando también a la sesión de preguntas. Por su parte, Mario nos pregunta cuál es el proceso para que una institución de educación superior pueda participar en un proyecto desarrollado de capacidades dentro de Erasmus+, Capacity Building Latam. Entiendo lo de las convocatorias, pero todavía me queda la duda de cuál es el proceso de acompañarse con otras instituciones de educación superior. No sé si Mary o alguien del equipo quiera responderle a Mario. Quizás primero Meritxell. Vale, sí. Bueno, gracias Mario por la pregunta, gracias Ivonne también. En este caso, claro, por lo que entiendo, ustedes no han participado antes en ningún proyecto, entonces lo más importante es, como ya tenemos una convocatoria, es poder entrar y ver cuáles son las prioridades, esto es lo que yo haría por lo menos, no sé, después las compañeras complementen, pero ver cuáles fueron las prioridades regionales que estableció la Comisión Europea para la convocatoria anterior. Entonces, ver cuáles son las prioridades para nuestra región que establece la Comisión Europea y que las cofinancia, ¿no? Entonces, ver también, porque toda esta información está pública, qué instituciones a lo mejor en mi país tienen ya experiencia coordinando o participando como socios en este tipo de proyectos. Viendo mis prioridades a nivel institucional, es decir, me interesaría participar en un proyecto en esa línea temática y ver, no necesariamente en mi país, sino incluso en la región América Latina, qué universidades o qué consorcios están trabajando esta línea. Yo lo primero que haría es un acercamiento a estas universidades y presentarme. Decir, mira, que nosotros no tenemos experiencia en estos proyectos, pero me gustaría poder entrar estas son nuestro plan de desarrollo estratégico institucional, nos gusta este tema, queremos apoyar, o sea, aportar en este tema y queremos también, no sé, participar. Y este sería como el primer acercamiento, porque lo que sí siempre aconsejamos que la primera llegada a estos proyectos o a este programa sea como institución socia, porque la verdad asumir el rol de coordinador ya es otro nivel, que se tiene que llegar a eso, pero partiendo como socio. Entonces, yo lo que haría es esto, revisar la convocatoria anterior, que fue la que se publicó el año pasado en noviembre,
ver bien de qué se trata, ver bien las prioridades regionales, ver qué tipo de proyectos, bajo qué líneas temáticas se han desarrollado no este último año, sino los últimos 7 años en la región y empezar a hacer acercamiento con las universidades que trabajen temas similares. No sé si alguna compañera... Mariale. Sí, yo otra aproximación así, quizás, tu universidad tiene socios y estos socios son activos en proyectos Erasmus, o puede que no, pero identifica cuál de esos socios es activo, cuál de esos, una vez que tú empiezas a trabajar en proyectos, pues ya la cadena se va armando, la bola de nieve se va armando. Entonces, seguramente ellos ya están pensando en la próxima convocatoria, en alguna idea que tienen, y capaz y le dices, me puedes invitar, mi universidad quiere participar o tengo esta fortaleza y me gustaría. Eso quizás podría ser incluso bien potente, porque eso fue lo que nos pasó a la Universidad Católica San Pablo. Fuimos invitados por otros socios que necesitaban un segundo socio en Perú. Entonces, qué mejor que el propio socio que ya está con el consorcio y lo que sea, que te dice, mira, yo sé que eres una buena universidad, yo sé que quieres trabajar, yo sé que no tienes experiencia, pero te sumo de socio porque necesito armar mi consorcio. Eso también sería otra idea. No sé, Luisa, Paula. Sí, voy a tomar la palabra. Efectivamente, yo pienso que no solamente es nuestros socios nacionales, que sí, por supuesto, podemos empezar por ahí, son los que tienen condiciones más similares a las nuestras, pero los que tenemos internacionalmente, súper importante. Sí creo que también importante identificar internamente nuestras fortalezas, en qué área realmente podemos aportar y hacer tal vez un pequeño perfil del grupo de trabajo que podría apoyar diferentes proyectos y ahí contactar a la gente, porque sí, efectivamente necesitamos saber qué tenemos adentro para ver o qué necesitamos o dónde podemos aportar. Y importante, es muy bien visto que nuevas universidades participen, así que más bien el hecho de que no hayan participado es un plus, porque necesitamos circular el grupo de gente que se beneficia constantemente y eso es parte de lo que pide la Unión Europea. Entonces veámoslo más bien como un atributo del hecho de que en este momento no hayan participado, porque podría más bien ser un punto a favor en un futuro proyecto. Bueno, yo complemento también, creo que ya lo han dicho todo, pero digamos que hacer un poco un enfoque al tema del trabajo en red. Estar en estos espacios, por ejemplo, Ducal, otras redes, nos permiten conocer, como lo indicaba ya Mary, quiénes han participado, de qué manera lo han hecho. Muchas veces las áreas de relaciones internacionales de sus universidades, quienes participan activamente o tienen direcciones, coordinaciones de cooperación internacional, están muy atentas a este tipo de proyectos y convocatorias y muchas veces no se enteran, quizás porque son instituciones muy grandes y el tema comunicacional suele ser diferente. Entonces es importante acercarse a las oficinas de relaciones internacionales, saber si ellos conocen de estos procesos, de pronto ellos tengan una base de datos de qué áreas dentro de sus instituciones han trabajado, porque muchas veces, dependiendo de la temática del proyecto, puede ser que sea alguien de un área de investigación, de un área de docencia. Entonces muchas veces dentro de la misma institución no tenemos esta información. Y el tema del trabajo en red, como ya lo indicaban mis compañeras, es acercarse, ¿no? Como mandar de pronto un correo, estoy interesado en participar de este tipo de proyectos, si alguien lo va a formular y lo va a coordinar y me interesaría ser parte de un consorcio, contando mis fortalezas institucionales, como ya lo han dicho. Y también es importante porque muchas veces en este tipo de proyectos la Comisión Europea busca que empiecen a participar instituciones que nunca lo han hecho y que empiecen a fortalecer esas capacidades. Llegar a coordinar un proyecto, como ya lo dijeron, no es tan fácil, hay que tener esa experiencia de haber sido socios primero para entender un poco la dinámica, porque pues formular el proyecto tiene un poco de complejidades, pero no es imposible, se puede, pero sí digamos que la recomendación es primero ingresen como socios, conozcan cómo funciona este tipo de proyectos y ya poco a poco, al haber entrado una primera vez, seguramente empiezan a generar también esta red de trabajo en este tipo de proyectos. Dejo ahí, gracias. Valeria, adelante. Sí, yo tenía una consulta a raíz de lo que explicaban Luisa, Paula y Merichel. Quería saber
como para complementar, si ustedes, por ejemplo, como grupo de coordinadores, serían contactos posibles una vez que uno ve las líneas de acción, como contaba Merichel, y en cuál a uno le interesaría participar como institución, si ustedes serían contactos posibles a quien escribirles y manifestarles este interés en participar, ¿no?, en una determinada línea de acción con un proyecto. Sí, bueno, tomo la palabra, pero sí, en general, bueno, cada institución se organiza diferente, pero todas las que estamos aquí presentes, yo creo que seríamos el contacto para recibir este tipo como de interés de otras instituciones y, bueno, y después ya poder canalizarlo internamente como corresponda. Pero sí, nosotras seríamos como los contactos de nuestras instituciones. Gracias, Mary. Gracias, equipo. Seguimos con las preguntas dentro del chat. Desde Ecuador, Lilia nos pregunta, ¿cuál es la fecha límite para presentar las propuestas? Adelante, Mariale. Y ahí me corrigen si ustedes saben algo distinto, pero la cosa es esta, las convocatorias salen en octubre más o menos. Entonces, la próxima convocatoria la vamos a saber, o sea, la fecha exacta la sabremos más o menos en esta fecha. Este año, el 17 de febrero fue el plazo. Dígame, no sé si ese, pero entiendo que es ese. Entonces, más o menos, yo siempre me organizo de febrero. Las primeras semanas de febrero son, en líneas generales, la época en donde entonces, tenemos que trabajar desde septiembre, octubre, noviembre, para no trabajar en diciembre, pero enero seguro hay que trabajar porque se entrega para esa fecha. Primeros 15 días de febrero, generalmente Ajá. va rondando la fecha de entrega. Quizá yo solo completaría ahí que aunque las convocatorias salen en octubre, noviembre, hay que trabajarlas desde antes. Por eso la recomendación que se hizo en la pregunta anterior de revisar cuáles fueron las líneas temáticas de la convocatoria de este año, es decir, la que se abrió 2021-2022, para empezar a buscar socios, armar la propuesta y ya poderla presentar en febrero. Si se espera uno o una a trabajarla en octubre, noviembre, febrero, es muy difícil. O sea, podría ser, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Es más recomendable trabajarlo desde verano, septiembre, antes, para poderla presentar en tiempo y forma. Bien, otra pregunta por parte de Valeria Sumonte. ¿Para contactar a una universidad se debe hacer de manera institucional o puede hacer la solicitud de un académico en particular? Adelante, Paula. Muchas gracias, Valeria, por la pregunta. Realmente, vamos a ver, el apoyo institucional tenés que tenerlo en el momento ya de tramitar formalmente la adhesión, digamos, como socio. Sin embargo, toda esta primera etapa de contactar puede ser perfectamente de profesores a profesores. O sea, como dijo Luisa, sugiero que trabajes siempre en coordinación con tu unidad de asuntos internacionales o dirección o vicerrectoría, lo que sea. Sin embargo, esa primera dinámica perfectamente puede hacerse a título personal. Muchas gracias, Paula. Tenemos otro comentario por parte de María José Silceo. Me ha sucedido en ocasiones que varias universidades europeas te sugieren colaboración y se terminan mandando como 3 o 4 propuestas donde somos universidades socias, no responsables. Pero ¿sabrían si hay algún punto en contra de aparecer varias veces en estas propuestas? Bueno, perdón, a mí no me quedó muy claro la última parte. No sé si tal vez María José nos comenta. O sí, Mary. No, lo que entiendo es que si, como llegan varias propuestas, que si hay problema en que aparezcamos como socios en diferentes proyectos en una misma convocatoria. A ver, o sea, yo lo que opino personalmente es que siempre y cuando sea coherente, o sea, evidentemente si llegamos con 10 propuestas, tenemos que ser responsables con nuestra realidad institucional. Siempre cuando uno presenta una propuesta, lo que quiere es que ganarla. Entonces, seamos conscientes de que si todo lo que presentamos se adjudica,
cuántos proyectos somos capaces de participar en este caso como socios. Si somos capaces de participar como socios responsables en 3 proyectos y a lo mejor son temáticas muy diferentes, involucramos diferentes equipos técnicos dentro de nuestra institución, tenemos suficiente capacidad de gestión administrativa y financiera, yo creo que en base a estos criterios es que tenemos que decidir en cuántas propuestas podemos participar como socios. Mal visto no tiene por qué estar, siempre y cuando sea una cosa coherente con nuestra realidad institucional. Esto es como, no está escrito, esto es lo que yo pienso. Solo complemento que sí, totalmente de acuerdo con Mary. No, digamos que el participar tú en varias propuestas, pues te permite tener más probabilidades de ganar. Pero en efecto, si las ganas todas, pues te estás comprometiendo de una manera muy importante. Y esto implica también que tengas claridad, además de la coherencia institucional en cuanto a las capacidades que tienes para participar en varias propuestas, es la coherencia en la información que tú estás entregando a cada proyecto, porque allí te piden información de quién es tu institución, la misión, qué haces, cómo puedes aportarle al proyecto, cuál es el rol que vas a tener. Entonces, que no pongas en un proyecto una cosa y luego en otro proyecto otra por tratar de acomodarte a la formulación del proyecto, pues eso sí puede ser grave porque se pueden dar cuenta que estás mintiendo y no es coherente la información que tienes. Gracias. Bien, creo que han sido todas las preguntas por chat. No sé si alguien quiera en el auditorio levantar la mano o abrir su micrófono para hacer una pregunta. Adelante, Víctor. Sí, muy buen día a todos. Tengo una pregunta, yo no estoy muy familiarizado. ¿Qué tipo de proyectos son los de vinculación universitaria? ¿Son de excelencia académica? ¿Son asistencia social? ¿Son vinculación a aparato productivo? ¿Qué tipo de proyectos son los que auspicia el proyecto Erasmus? ¿Alguien del equipo que quiera responder? Adelante, Mariale. Gracias, Víctor. A ver, y seguramente mi respuesta no va a ser del todo completa, pero lo primero, que este tipo de proyectos no es un proyecto de investigación. Eso es lo primero. Hay un programa de la Unión Europea específico para esto. Eso es un programa que financia proyectos de cooperación para el fortalecimiento de capacidades institucionales en el ámbito de la educación superior. Pero ahí hay tanto que es imposible que tenga una respuesta, porque puede ser, por ejemplo, quiere fortalecer competencias en calidad educativa, quieres fortalecer competencia en gestión de la internacionalización, en gestión de la investigación, quieres fortalecer las competencias para que el personal de bibliotecas sepa cómo conservar patrimonio cultural. Hay tanto que juega a una lista interminable, pero lo más importante es, y en esta convocatoria, es que no sea solamente buscar el fortalecimiento de la capacidad de la institución, sino que converse con la sociedad para que justamente, y esto, de hecho, creo que Paula también puede hablar de esto, y bueno, y obviamente Luisa, pero ¿qué es lo que hace falta a tu región, a tu ciudad, y cómo este proyecto impacta desde la institución de educación superior a la sociedad? Ese vínculo es fundamental demostrarlo para que la propuesta sea exitosa. Ahora sí, Paula, Luisa. Bueno, si quieren les tomo la palabra, por ejemplo, para darle algunos ejemplos de lo que podemos crear. Como dice Mariale, creación de capacidades en los diferentes ámbitos. Que tenemos una ausencia de un programa de formación. En el caso, digamos, en un proyecto específico era sobre economía social y solidaria. A nivel centroamericano no existía ninguno, por ejemplo. Entonces hicimos el desarrollo, hicimos un piloto y lo empezamos a implementar. Primero desde la academia como un curso, pero lo estamos dando, por ejemplo, en la mayoría de los países centroamericanos a través de las oficinas de emprendimiento e innovación. Yo también participo en otro que siempre me ha encantado, que se llama WSTEM,
Entonces, ese es, más bien es un poquito más hacia estudiantes, jóvenes, niñas y mujeres de escuelas y secundaria, para incentivar la inserción de ellas en carreras de STEM a nivel latinoamericano. Entonces, realmente aquí es más, sé que hacemos, cómo capacitamos a nuestros equipos desde las oficinas o departamentos de psicología, de qué manera es la manera más atractiva, cuáles son la manera de comunicación que tenemos. Existen otros proyectos, hay un estructural que también participa en mi universidad, el Tecnológico en Costa Rica, que es también muy interesante, sobre accesibilidad. Entonces estamos tratando de hacer esas modificaciones a nivel institucional para dar mayores oportunidades a personas no videntes o personas con alguna reducción de movilidad, para que realmente se puedan desarrollar ciertas carreras, porque nosotros ya tenemos no videntes graduados en computación. Entonces hay una variedad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando nosotros y qué necesita la sociedad? ¿Dónde podemos aportarles? Y dónde a veces no tenemos los recursos suficientes, y la idea sería que esto nos ayude a nosotros a implementar ese tipo de actividades, o con nuestra experiencia, si nos hemos destacado como universidad en algo, cómo podemos replicarlo en otras universidades, con el apoyo de algunos que podrían ir mucho más adelante que nosotros, ya sea latinoamericanos o europeos, eso no importa. Muchas gracias, gracias. Gracias. Y yo complemento algo también de este tema, y es que, bueno, si bien los proyectos tienen que buscar, digamos que cubrir un poco necesidades problemáticas institucionales, regionales, y lo que mide este tipo de proyectos es el impacto que vas a generar, y entre más, a más instituciones, a más países acojas, pues mucho mejor va a ser calificado el proyecto. Pero existen unas prioridades que estipula la Comisión Europea para cada convocatoria, esto para que un poco sepas cuáles son esas temáticas en las cuales puedes abordar un proyecto, que también como ejemplo te pongo, no sé, digitalización, temas de internacionalización, investigación, inclusión, objetivos de desarrollo sostenible. Normalmente la Comisión Europea tiene unos enfoques muy claros de cuáles son esas necesidades que ellos encuentran a nivel de regiones, y a cuáles de ese tipo de proyectos le puedes aportar. Y algo también importante es que tú puedes conocer cuáles son los proyectos que ya se han presentado, y a muchos de ellos se les da continuidad. Entonces existe ya un proyecto que ganó y que tuvo unos resultados. De pronto tú cómo pudieras generar otros resultados adicionales y formular otro tipo de proyecto. Y lo otro es que de pronto, si tú no tienes la experiencia como coordinador o formulando proyectos, sí puedes tener una muy buena iniciativa que puedes presentarle a alguien que quiera coordinar un proyecto, formularlo, tú apoyas el proyecto, entras como socio, pero tienes una clara iniciativa que puede ser muy ganadora en un tipo de proyectos de este tipo. Gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Paula. Mario, vi que tenías la mano levantada, pero se nos ha acabado el tiempo de preguntas y no quisiera robarles más tiempo a Paula y Mariale con su exposición. Lo que podemos hacer es, al final se les proyectará un slide, una filmina donde están los correos de cada una de nosotras, y con mucho gusto nos pueden escribir para profundizar en sus preguntas o dudas que les queden, tanto el día de hoy como el miércoles. Entonces, Mariale, Paula, les cedo la palabra para la última parte de este evento. Muchas gracias, Ivonne. Y sí, efectivamente, nos vamos ya sabemos un poco la base de la convocatoria, tenemos alguna idea de los programas, pero cuando estábamos armando esto, y enseguida voy a presentarles a mi compañera Paula, porque lo vamos a trabajar juntas, la pregunta, luego de saber que existe esta maravillosa forma de fortalecer nuestras capacidades institucionales, la pregunta siempre es, ¿y esto es para mi institución? La verdad es. Entonces, ahora yo quisiera presentarles a Paula Ulloa Meneses. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Marketing Estratégico y en Administración de Proyectos. Trabaja como gestora de proyectos en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde hace 14 años, y específicamente en gestión de proyectos con fondos externos. Recientemente coordinó el proyecto Inicia, especialización en gestión de iniciativas económicas colaborativas y economía social en Centroamérica. Entonces, te invito, Paula, y juntas vamos a tratar de por lo menos responder qué fue lo que pasó en nuestras universidades, y yo estoy segura que va a ser de utilidad para las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces,
Paula. Gracias, Mariale. Bueno, esto va a ser un poquitito más que presentación, como Sí, un espacio de conversación. así es. Bueno, yo les comento que, bueno, efectivamente tengo ya 14 años de estar en el TEC trabajando en proyectos. Generalmente son proyectos de fondos externos, no necesariamente Erasmus. También tuvimos Alfas y tuvimos ya Monet y del BID y algunas otras convocatorias, pero esta es una de las fortalezas. Yo soy gestora de proyectos. Yo lo que hago es ayudar a los investigadores precisamente a formular proyectos y les ayudo en lo que es la administración de los proyectos. Entonces soy un caso particular porque sí, generalmente tengo una participación bastante activa. Nosotros a nivel institucional en las últimas convocatorias de Erasmus participamos como socios en 8 proyectos y coordinamos uno, así que sí tenemos ya una larga carrera andada. Entonces, entre las principales lecciones aprendidas y lo que yo podría decirles que es súper importante, es la importancia del respaldo institucional. Trabajar en un proyecto de este tipo no solamente se limita a un área académica, van a necesitar apoyo de la gestión administrativa, la gestión financiera en general de la institución y para ciertas actividades los departamentos de comunicación y mercadeo. En general, para que seamos exitosos, ya sea como coordinadores o como socios, necesitamos que el proyecto sea institucional y para eso tenemos que tener una base inicial de conversación con todos los diferentes actores y tener a la gente subida en el barco. Si no, va a ser muy difícil gestionar, aunque sea socios, es muy difícil gestionar de manera aislada. Como coordinadores, igual como socios participando, recordar que necesitamos un sistema de comunicación y seguimiento desde el día 1. El proyecto empieza el día 1 y si no lo vemos de esta manera, no podemos irle dando largas al asunto, porque empieza a acumulársenos y empezamos a fallar. Y es un proyecto que realmente, aunque en esta nueva convocatoria tenemos un poco más de flexibilidad para pedir un plazo, el presupuesto no se incrementa. Entonces, pedir un plazo significa trabajar con los mismos fondos. Y eso puede ser un gran problema a nivel institucional. Entonces, de verdad, dar ese seguimiento, un buen plan de trabajo constante en todas las diferentes áreas del proyecto, no solo la parte académica, técnica, también su parte financiera, toda la parte de difusión. Esta debe hacerse también desde el día 1. Comentarle a la gente internamente, a todos los socios estratégicos en el país. Es muy, muy importante. De eso va a ser la diferencia entre que nuestro proyecto en nuestra institución llegue con éxito a concluir o realmente nada más pasemos sin gloria en el proyecto. Yo creo que si somos buenos socios nos siguen invitando y eso es súper importante. Yo creo que es una de las mejores claves. Los buenos socios tienden a seguir participando en los diferentes proyectos. Y bueno, y como punto principal pienso yo que sí se puede ser socio, que sí se puede ser coordinador, requiere trabajo y esfuerzo, pero siempre es parte del trabajo de equipo. Mariale. Y si me permiten, sobre estos mismos puntos hay tantas cosas que conversar. Respaldo institucional, por supuesto, pero a ver, la realidad es que contar con todo el respaldo no es tan así. Entonces, es que esto no los haga sentir como que no, si no está todo el mundo en el barco, no, hay que lanzarse. Entonces, respaldo institucional sí, porque si no, no puedes postular. No, estos proyectos no son de personas. Los fondos no van a personas naturales. Los fondos van a instituciones. Esto es muy importante. Entonces, respaldo institucional, sí. Porque necesitas el PIC number. Si no tienes un número de PIC, no puedes participar. El PIC number y eso es lo que tienen que ver ustedes. Ahora, volver a sus universidades y decir, la universidad tal tiene PIC. No abran. No abran ustedes, seguramente la universidad tiene. Va y abren y luego hay un conflicto entre PICs y ese es otro problema. Primero averiguar dónde están esos números, que es el número de identificación de la institución ante la Unión Europea, súper importante, por eso es el respaldo institucional. Pero también vale la pena un poco de audacia y ha sido nuestro caso. Hay que lanzarse, alguien lo tiene que tomar y en el camino la gente se va subiendo. Y sistema de comunicación, importantísimo, importantísimo. El raise awareness interno es tan importante como el externo. El externo, estos proyectos te lo piden. El externo te piden, hay un paquete de trabajo de difusión y hay que tener el impacto que se desea. Pero internamente, mi recomendación es que todos, desde el rector
hasta el académico, que todo el mundo se entere. Entonces, buscar medios de jornadas de docentes, jornadas de investigación, jornadas tal, y decir, mire, ¿saben? Ahí estos proyectos hemos ganado. Ay, mire, hay que ganarse esto. Si uno se gana a la comunidad universitaria, ya luego empieza la inquietud de yo también quiero participar, yo también quiero saber cómo hago, dónde me capacito, y ocurren estos espacios como los que estamos viendo. Y el sí se pueda, no les puedo yo enfatizar más, por favor, sí se puede. Esto no es que tienes que ser la universidad número 1 del mundo del ranking X, Y o Z para poder participar. Todo lo contrario, es una fortaleza que no tengamos mucha experiencia, porque estos proyectos están justamente para fortalecer competencia. Si ya estamos fortalecidos, ya no hay nada que fortalecer, entonces ya no vamos a ganar. Entonces sí se puede definitivamente. A ver, Paula, seguimos. Perdón, se me quedó pegado. Ok. No sé si recuerdan que Meryl les comentó de las 3 líneas de tipos de proyectos. Queríamos ahondar y contarles un poquitito más sobre las experiencias también de los proyectos estructurales. Estos son los proyectos en los que incluimos a un ministerio. Anteriormente nos obligaban a trabajar con el Ministerio de Educación y sin embargo es muy común, especialmente a nivel centroamericano, que tengamos diferencias con respecto a quiénes son los entes rectores de la educación superior en cada uno de los países. Por suerte, en esta nueva convocatoria ya nos hacen ese pequeño diferenciación en que no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Educación, pero sí un ministerio. Entonces, bueno, les comento que uno de los grandes retos, si les interesa esta parte o los invitan a participar de un proyecto estructural, es eso, estar muy claros cómo somos cada uno de los países que estamos participando en esa convocatoria. Caso, por ejemplo, de El Salvador y nosotros en Costa Rica, el ente rector son los consejos nacionales de rectores y no tienen categoría de ministerio. Entonces tenemos algo un poco complejo porque podemos invitar al Ministerio de Educación, que realmente no tiene nada que ver con educación superior. En el caso nuestro tendemos más a invitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el ministerio que por línea trabaja más directamente con las universidades. Sin embargo, a la hora de asumir el rol como ministerio y líder en este tipo de proyectos, por lo general no tienen tanto interés. Entonces puede ser algo positivo o algo negativo. Entonces, importante, conozcan muy bien las diferencias en las estructuras gubernamentales de cada uno de los países que van a ser parte del consorcio. Tiempos de respuesta es algo importantísimo, especialmente cuando invitamos a participar a ministerios. Las convocatorias, como anteriormente se mencionó, salen en octubre, tenemos febrero, tenemos en el intermedio probablemente vacaciones la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, y eso significa que el tiempo se nos reduce a 2 meses para llenar papelería y pedir permisos. Cuando invitamos a proyectos grandes como los estructurales que vienen en ministerios, los trámites internos para obtener firmas y aprobaciones, en el caso de ser necesarios, siempre son más lentos. Entonces es súper importante que estemos muy conscientes de este tipo de tiempos, como nos decía Ivonne, o sea, empezar con tiempo, hacer la propuesta, preparar, sensibilizar a los posibles socios con bastante anterioridad, es un tema clave para lograr finalizar tan siquiera la propuesta con éxito en el periodo de cierre de la convocatoria. Y que el presupuesto es limitado. Entre más grande sea el consorcio, menos presupuesto hay. Antes teníamos, por ejemplo, en los alfas teníamos un promedio de presupuesto de 3 millones de euros y cada día nos van achicando los presupuestos. Y tenemos que ser realistas y consistentes. Luego el miércoles lo vamos a ver también en lo que son tips y un poquito más a fondo, que vamos a ver cada una de estos paquetes de trabajo y etapas, pero tenemos que ser muy consistentes con que lo que nosotros estamos proponiendo podamos realizarlo con el presupuesto que se asigna. Y cuando son proyectos estructurales tenemos a tener todavía más socios de los que normalmente tendríamos. Ya no tendrían 2 por país, estamos hablando de 3. Ya son 2 países, son 6 instituciones, más los europeos, ya se nos fue mínimo 9, de 9 a 12 instituciones participando. Y eso significa un tema bastante complejo para realmente ser capaces nosotros de llevar a cabo las actividades. No sé, Mariale, si quieres seguir en esta parte de retos o si paso fortalezas. Sigo, ok. Sí, y bueno, pero fortalezas que tienen los proyectos estructurales le encantan a la Unión Europea, a pesar de que generalmente se seleccionan 1 o 2 proyectos por convocatoria, bueno, sí, por convocatoria, son maravillosos y son los favoritos. ¿Por qué? Porque permite asumir mayores compromisos.
O sea, no es lo mismo tener a los líderes nacionales decidiendo que si vamos para este lado, que esas, no hay nada más seguro para la Unión Europea que saber que le está apostando algo que el país realmente le interesa, porque cuando ellos están participando significa que efectivamente esto es hacia donde vamos, esto es lo que queremos, tiene un mayor impacto, generalmente pueden generarse políticas públicas, como les comentaba yo en este proyecto que el TEC maneja, no yo, aclaro, pero sí es de acá de la oficina de otra colega, el de Access, el de accesibilidad, por ejemplo, en Cuba y Dominicana, ellos participan y en este momento se están generando políticas públicas. Entonces es algo muy importante y el objetivo de la Unión Europea, que realmente impacten, que haya un impacto a largo plazo. Permite mayor sostenibilidad, el hecho de que sean los ministerios los que lideren. Garantizamos también que el proyecto continúe una vez que se finalizan los fondos, y es muy importante. Y bueno, también el equipo interno que pueden tener, creo yo que es una de las fortalezas. Empezamos a trabajar y dinamizar un poco más las relaciones entre las instituciones a nivel no solo nacional, sino internacional, y eso es un valor agregado que le podemos dar a este tipo de proyectos. Aunque existen reuniones internacionales que sabemos de gobierno a gobierno en diferentes foros, este tipo de proyectos hace como una relación un poco más personal entre el grupo, al tener que estar trabajando constantemente, las visitas, las reuniones, y eso también abre puertas de manera muy interesante para otras actividades, tanto institucionales como gubernamentales para otras actividades. Mariel. Gracias, Paula. Pues, a ver, nuestra experiencia con los proyectos entre instituciones de educación superior, que no son los proyectos estructurales, pues retos, desafíos a nivel interno, cómo embarcar a todo el mundo en el barco. Ese es el primer gran desafío, ¿no? Y creo que lo tenemos todas las instituciones, y mi recomendación sería: no se angustien, vamos poco a poco. No todo el mundo se va a embarcar al comienzo, pero poco a poco. Necesitamos la firma del rector porque si no, no podemos postular. Hay que ir allá entonces a ganarnos esa iniciativa, porque la primero que van a decir nuestras autoridades rectorales: ¿y esta iniciativa qué es? Yo no la entiendo. Necesitamos entonces capacitar, informar, raise awareness de lo que esto existe y que esto es posible para nuestra institución. Entonces, luego de eso, obviamente, se necesitan manos. Idealmente vas a tener mucha gente en el equipo, pero la realidad es que 1 o 2 personas van comenzando, y en la medida de que van viendo las necesidades, puede que se sume alguien. Los proyectos traen fondos para staff, o sea, los staff costs, traen fondos para justamente que las personas se incorporen a trabajar en estos proyectos. Tengan eso presente, porque les dicen: no te metas en esto porque ya el presupuesto está aprobado y no hay nada que hacer. No, el proyecto trae esa posibilidad, y que lo tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de hablar con sus autoridades rectorales y decirle: mire, esto existe y es posible participar. Y externamente, luego hay el desafío de armar consorcio. Algunas recomendaciones acá. No se trata de armar por armar, porque esto va a ser una relación a 3 años o un poco menos en algunos proyectos, pero es una relación, y como toda relación hay que ver con quién se junta uno. Entonces, cosas como, por ejemplo, idiomas. Sí, tenemos que trabajar y que, bueno, que nos entendamos, o por lo menos que tengamos un idioma en común para comprendernos todo, y no es menor. Cosas como las diferencias horarias, es importante tenerlas en cuenta para armar el consorcio, pero a mi modo de ver, de lo más importante es que la institución sí tenga un reconocimiento, pero que las personas, porque las instituciones son las personas, entonces que la persona que va a trabajar con nosotros en el consorcio realmente responda rápido, realmente sea responsable y realmente tenga la dinámica posible como para hacer ese tipo de relación a largo plazo. Esto es importantísimo. Entonces, si tenemos experiencia con estos proyectos, ya uno se va pasando la voz y van diciendo: oye, ¿te gustaría tal? Tiene su ventaja porque, bueno, ya sabes a lo que vas y todo fluye un poco más rápido a nivel de propuesta y a nivel luego de gestión. Pero si no tienes mucha
muchos contactos o no tienes experiencia en estos proyectos, habla con las universidades, toma contacto con las universidades, toma contacto con el grupo de coordinadores Erasmus, ¿no? Y nosotras, si tenemos idea de alguna universidad que esté más activa, te pasamos el dato como para irte vinculando con esto. Otros desafíos externos, por ejemplo, la pandemia. La pandemia nos agarró a todos en ejecución de proyectos y ese desafío pues lo hemos tenido que lidiar bien o mal, lo estamos tratando de hacer lo mejor posible, cuando esto acabe sabremos, pero hay que planificar mucho, tener un plan de trabajo, pero también hay que adaptarnos. Entonces, estos proyectos nos han permitido justo en la pandemia adaptar las actividades y poder cumplir incluso con lo que teníamos previsto de otra forma, o ver la necesidad que acaba de surgir con pandemia y cumplirla. Entonces, esos desafíos les puedo compartir desde nuestra experiencia. Fortalezas, sin duda. El lógico es fortaleza de capacidades en las instituciones, equipamiento. El equipo profesionalmente pues crece, porque la interacción con otros profesionales, con otros colegas, ayuda un montón, vale la pena esto. La universidad como universidad también se empieza a posicionar como una universidad que participa en estos programas, y eso no es poca cosa. Entonces, también institucionalmente es valiosa la experiencia. La ampliación de redes institucionales y la ampliación de redes personales profesionales. Nosotras nos hemos conocido en el ámbito de la internacionalización de estos proyectos, hemos conocido a más personas y eso también es valioso y vale la pena tenerlo. Participas en uno y te van invitando a otro, te vas enterando, vas participando en eventos y te vas enterando de otros y eso sigue. Y si estás en la oficina de relaciones internacionales y trabajas en una unidad de relaciones internacionales, esto es una línea de trabajo. Esa es la línea de gestión de proyectos, que no son los proyectos, y es lo que nos ha pasado en nuestra universidad, no son los proyectos de investigación. Nuestra dirección de investigación tiene sus líneas, sus proyectos, sus investigadores. Este es otro tipo de proyectos, es un proyecto de cooperación y es una línea importante, además de la movilidad estudiantil que podemos gestionar, además de los convenios que podemos gestionar proyectos de este tipo en beneficio de nuestras comunidades universitarias. No sé, Paula, si quieres... nos quedan poquitos minutos para darle ya el pase a Valeria, pero no sé si quieres decir algo. No, creo que básicamente eso es lo más importante, de verdad, el trabajo, la oportunidad de crecimiento que tenemos como institución. Igual nos permite tener una formación interna para los proyectos aún más grandes. Siempre queremos participar en otro tipo de convocatorias, como las de Horizonte 2020. Nosotros institucionalmente recomendamos a los investigadores empecemos con algo pequeñito, seamos socios, sigamos pasando, vamos como coordinación y luego seguimos creciendo y buscando otro tipo de convocatorias. Pero que la dinámica y el conocimiento sobre lo que son los proyectos internacionales lo vamos generando con este tipo de proyectos, así que hay que aprovecharlos, pienso yo. Así es. Y para ajustarnos al tiempo, tenemos posibilidad de hacer una preguntita y luego me han preguntado los contactos. Les comparto acá nuestros contactos para lo que necesitan. Estos somos las 7 miembros del grupo de coordinadores, somos más, pero somos las 7 encargadas del proyecto, de esta capacitación de 2 días con ODUCAL. Y mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, rapidito, si no, ya le doy el pase a Valeria y les agradecemos un montón por el espacio, como siempre. Ya, no veo preguntas, me parece. No. ¿Sí? ¿No, Ivonne? No, yo no veo tampoco. No, Mariale, no hay preguntas en el chat. Muy bien. Entonces, ahora sí le doy el pase a Valeria para las palabras finales. Bueno, muchísimas gracias, María Ale. Yo en primer lugar, bueno, un agradecimiento a todos quienes se han registrado y han participado. Decirles que los esperamos el miércoles próximo, nos volvemos a encontrar aquí para que ya haya una parte más práctica. María Ale y todas las expositoras nos van a ir guiando en cómo participar y seguir aprendiendo sobre esto. En particular, y habiendo escuchado atentamente toda la exposición,
decirles, creo que hay, me parece como un gran nicho, ¿no? Un gran espacio acá para las universidades latinoamericanas para presentarnos a este tipo de proyectos. Si bien hablaron Mariale de varios proyectos, de 19 en total ya presentados y que fueron financiados, pienso que hay mucho espacio para que se presenten mucho más proyectos, y por el tipo de propuesta que tiene esta línea Erasmus, son necesariamente proyectos que nos benefician a nosotros como universidades latinoamericanas, porque fortalecen ciertas capacidades en algunas cuestiones que por ahí nosotros podamos encontrar que están un poco débiles o que podemos aprender de otros y fortalecer en nuestras universidades. Entonces creo que son muy buenas oportunidades, y como bien decía Mariale, además de esto, que es la oportunidad general, es importante también, me parece a mí, participar de este tipo de posibilidades, porque por más de que uno no salga elegido, a nosotros como universidad en su momento participamos como socia de unos consorcios que armó la Universidad de Salamanca, y nos presentamos 2 veces a la propuesta. La propuesta que lideraba la Universidad de Salamanca no salió elegida, pero hace todo un ejercicio para las oficinas de relaciones internacionales y para quienes se involucran en brindar información, en empezar a tener ideas, ¿no? Y de qué tipo de proyectos se presentan, y como bien decía Mariale, los contactos que se pueden hacer, que quizás no resultan para la actividad concreta que se plantea, pero después en el tiempo se presenta otra oportunidad y uno tiene en mente la persona con la que trabajó y puede presentar algún otro tipo de proyecto en otro ámbito. Entonces, creo que eso es importante y que lo podemos aprovechar. Así que a todos los que están hoy, los esperamos el próximo miércoles, y agradecerles a todas, Mariale, Paula, Ivonne, Luisa, Merichel, Sara, creo que no me pasa ninguna. Muchísimas gracias por toda la exposición y por toda esta información que han preparado de manera tan generosa, con tan buena iniciativa y tan completa. Y gracias por compartirlo con nosotros y enseñarnos un poco, y nos vemos la próxima, que es el miércoles que viene. Hasta luego. Claro que sí.